por dónde? Si por aquí no pasó, no entiendo nada. Bueno, la ventana de su cuarto estaba abierta. ¿Pero y tú qué crees que se aventó? No, hombre, no. Hay unas escaleritas ahí que dan a la calle desde su balcón, pero eso no es lo importante ahora. ¿Tú estás segura de eso? Ay, pues no es broma, Lucas. Se fue. ¿Entiendes? Se fue. ¿Pero para dónde se pudo haber ido? Es que... No sé, Lucas, se fue por mi culpa. Porque no supe escucharlo, porque nos vio juntos, porque no pudo más y se fue. No, vale. Mira, calma. Lo vamos a encontrar. No te preocupes. Ay, tengo que salir a buscarlo. Quédate aquí por si regresa, ¿ok? ¿Segura? Sí, no me tardo. Hagan con su vida lo que quieran. Porque tú y ella están muertos para mí. Así que por favor continúen. Hey, disculpen si los interrumpí. Por favor, sigan pasándola bien. Gustavo. Miguel, ¿has visto a Tomás? No, vale, no lo he visto. ¿Qué pasó? No sé. Es que se fue de la casa y pensé que había venido aquí. No lo he visto. Pero tranquila, que lo vamos a encontrar. Tranquila. No, estoy embarazada y estoy segura de eso, Castro. No más. Es que es para que esté más segura todavía. Dios mío, por favor, váyase, Castro, por favor, ya. Bueno, mire, ahí se la dejo. Por si las Y flies. de verdad usted sí insiste, ¿no? Está bien, bueno. Buenas noches, mi presi. Ya sé. Seguro fue a la casa de Gabriel. Seguro le pidió ayuda a él, segurísimo. ¿Pero dónde, Gabriel? Sí. Ellos son muy amigos. Siempre está muy pegado a él. Quizá fue él. Es que no creo porque dejó esta nota. No me busques más, vale. Sé feliz con ese tonto de Lucas Duarte. Lo siento por ti. No puedo. Ya no te voy a molestar más. Me voy con mi verdadera familia. No, es que no me puede hacer esto. Pero es que, vale, si tú no eres su verdadera familia, entonces ¿quién? Se explican de una buena vez, mi estimado. Bueno, ahí va. Vamos a ponerlo de esta manera. Una persona con el ego, con el egoísmo que tiene Lucas Duarte, no debería estar con una persona tan buena, tan humilde, tan sincera, tan linda como Vale. ¿No le parece? Y una persona como usted, que la quiere tanto, pues debería hacer algo para impedirlo. ¿No cree? Bueno, en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero que salgan buenas condiciones de salud. ¿Y entonces qué quiere que haga yo? Ya me estoy aburriendo de tanta vuelta. Pues sí, güey, explícate, ¿no? Voy. Pero, ¿qué encontraste? Al parecer, Tomás estuvo chateando con un tal Domingo Rodríguez. ¿Y ese quién es? El papá de un tal Santiago Rodríguez. El abuelo de Tomás. Tomás tiene un abuelo. ¿What? Pero Lucía era huérfana, ¿no? No, pero estoy hablando del papá de Tomás. Pues no hay duda. Tomás se fue con ese hombre. Ay, no, yo necesito recuperar a mi hijo. Jamás me perdonaría haberlo perdido por mi egoísmo. Ay, Lucas. Mira, yo me voy a ocupar de todo, tranquila. Hacemos ayuda más. Lucas. Sí. Venga, por favor. Buenas noticias. Tomás apareció. Ay, ¿dónde lo encontraron? ¿Está bien? Yo quiero ir por él. Está bien, ya viene por acá. Pobrecito, solito por ahí. Ay, no, es que si le hubiera pasado algo yo me muero. Pero no le pasó. Oye, ¿y si nos casamos así como rapidito, tipo el mes que viene? ¿Cómo en un mes? ¿Cómo quería estar loca? ¿Por qué tiene? Así no estoy gorda para la boda. Nada complicado. Podemos hacer algo aquí en el café y ya está. A ver, mi Jessie, ya déjate de esos planes porque de verdad me estás volviendo loco. Ay, ¿por qué te esponjas? Pues estoy esperando unos bebés. Lo más lógico es que nos casemos tú y yo, Diego. Pues aunque vayamos a tener bebés, pues no nos tenemos que casar a fuerza. Mira, Jessie, yo no me quiero casar contigo. Campeón. ¿Y él qué hace aquí? Lucas me ayudó a encontrarte, mi amor.
Si quieres que regrese a la casa, no lo quiero volver a ver. ¿Será que al menos podemos intentar una amistad? Ni lo sueñes. Chaparro, pareciste. ¿Dónde andabas? En la casa de mi abuelo, el papá de mi papá. ¿Ya nos podemos ir? Sí, claro. Oye, te quiero decir algo. ¿Qué, mi amor? Este hombre me dijo que no era mi abuelo. No me des más vueltas. No soy un idiota. No insistas, Lucas. Ya te dije lo que sé. Pero ¿cómo no voy a insistir? ¿Es una broma? Mira, viejo. Esto es lo que me dijeron. Esa es la información que me trajeron. ¿Qué quieres que haga? Pues toda la información estaba mal. ¿Y yo qué culpa tengo? Bueno, como sea, voy a averiguar quién es el padre de Tomás. Basta, Lucas. ¿Quieres? A lo mejor el investigador se equivocó, cometió errores, yo qué sé. No es mi problema. Bueno, como sea, voy a averiguar quién es el padre de Tomás. De verdad, no como tú. Vale, déjame faltar al colegio. Claro que sí, mi amor. Ay, quiero que estemos juntos para recuperar las horas que perdimos. Gracias, Vale. ¿De qué, mi amor? Hay un montón de cosas que quiero hacer contigo. ¿Ah, sí? Pero solos. Tú y yo. Sí, ya entendí. Es que hace tanto tiempo que no pasamos tiempo juntos. Ya sé, pero qué celoso este niño, no lo puedo creer. No estoy celoso, pero ese tipo no me gusta. Ya sé, ya entendí. ¿Qué tal si vamos a montar la bici? Sí, pero te pones el casco. Y luego vamos a comer esos sándwiches enormes. Yo pago. Ah, bueno, si tú pagas, hasta me como 2, fíjate. Pero primero me acompañas al trabajo, ¿ok? ¿Quién es ahora? No sé, mi amor. Buenas, buenas. ¿Qué tiene de buenas? ¿Otra vez está en mi casa? ¿Qué pasó, mi preci? ¿Se hizo el test? Sí, me lo hice. ¿Y? Dio negativo. No, pues qué lástima, ¿verdad? Qué lástima. Como usted hubiera querido que yo estuviera embarazada. Pues sí, pues a mí sí me hubiera gustado, ¿no? Pues tener un bebito así con nuestros ojos. Y yo, pues, volviéndome loco, ¿no? Pero lo de Jessica. ¿Qué? Pues sí, ella se hizo el test casero y pues le salió negativo. A lo mejor a usted le pasó lo mismo. No, Castro, por favor, yo no tengo ninguna duda. No, oiga, ¿usted desayunó? Sí. Ah, bueno, pues entonces mañana vayan a ayunas. ¿Para qué? Para hacerse el test de sangre. Ay, Castro, por favor, no diga bobadas. Sí, yo no voy a hacer eso. Mire, yo mañana me peino, me arreglo y paso por usted. No voy a hacer eso, Castro. No voy a ir a ninguna parte en ayunas ni nada. A ver, es la última palabra. Mañana paso por usted, ¿ok? Y tempranito. Castro. Tempranito. Me habías prometido otra cosa, no pasarme el día en el canal con este. Este tiene nombre. Y por si no sabías, soy el galán más grande que tiene este país. Niño, daría cualquier cosa por pasar un día conmigo. Y porque yo le trajera un regalo, por si no sabías. Ah, no lo sé, ni me importa. Ay, bueno, ya, basta los dos, ya. Cálmense. Ya. Vámonos. Cuando regresemos, usted y yo hablamos. Y tú y yo hablamos un ratito. Vámonos. Vámonos. Eso. Como un oso. Tiene 11 años. Como un oso. ¿Qué piensa hacer con Lucas? No, pues no le puedo dar detalles, fíjese. ¿Cómo de que no? Yo no acostumbro contar mis planes. Pero es que yo soy parte del plan. Usted quédese tranquilo. Yo tengo todo bajo control. Un momentito. A mí eso no me parece, ¿eh? Perdón. Perdóneme usted, pero quiero saber cuál es su plan. Pero sucede que yo no se lo pienso contar. ¿Cómo la ve? ¿Algún problema? Quedamos en que no habría daño físico. Mire, Gabriel, a mí nadie me pone condiciones. Yo hago las cosas a mi manera. ¿Sí le gusta? Porque si no... Pues no, fíjese. No me gusta. No sabe lo preocupado que estoy. ¿Y si mata a Lucas de verdad? Cuando quieras podemos ir a comer sushi. Lo odio. Bueno, ¿y qué te gusta comer? Nada. Ay, Tomás, por favor, por supuesto que te gusta comer. Sí, pero no con este. Ay, Tomás,
Tomás, por favor. Ay, yo sé que es cuestión de tiempo. No, ningún cuestión de tiempo. Mi amor, ¿pero por qué quieres pelear? No quiero pelear, es que tú no me quieres. Ya siempre lo escoges a él. No, Tomás. Tomás. Tomás, no hagas eso, Tomás. Tomás, ¿qué haces? Cuidado, Tomás. Tomás.